para ello y les invito para que abran sus Biblias ahí en la epístola a los Hebreos. Gloria a Dios por los que pudimos estar presentes y vamos a ver algo. Acordémonos que el énfasis de todo, las predicaciones inclusive que se hablen, que se digan, con base en la palabra de Dios, el mensaje central es esto que hemos venido viendo: si oyereis hoy su voz. Aunque esto siempre sucede, todos los días escuchamos la voz de Dios de una o de otra manera, y el llamado de Dios es: no endurezcáis vuestros corazones. Bien, porque ya ven lo que le pasó a Israel por haberlo hecho. No entró en la tierra prometida. Bien, acompáñenme con su vista, mis hermanos, en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 6 al versículo 9. Dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Queda un reposo para el pueblo de Dios. La convicción del autor de Hebreos, una convicción bien firme, inquebrantable, es que Dios siempre ha tenido en su sentir llevar a su pueblo a que disfrute un reposo único, un reposo que no tiene comparación a cualquier situación de reposo o de tranquilidad que pudiera experimentar el ser humano aquí en vida. Es un reposo cuya diferencia es infinita. Bien, falta que algunos entren en él, empieza diciendo el autor de Hebreos, en el reposo, claro, porque así termina el versículo 5, con esa palabra reposo, y en obvio de repeticiones, es una regla gramatical muy usual, muchas veces no se mencionan algunas palabras porque ya se sobreentiende a qué se está refiriendo el enunciado, como en este caso: falta que algunos entren en él. ¿Ya? Entiende que es en el reposo. Cuando el autor de Hebreos, hermanos, escribió estas palabras por inspiración de Dios, supo que en el cupo que tiene Dios en su iglesia, había faltantes todavía. Había quienes tenían que ajustar filas ahí. Él, claro, no sabía quiénes eran, pero sí sabía que todavía había oportunidad para algunos, dice. Es una palabra
que indica un número indeterminado. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, pero el énfasis es que todavía estaba abierta la oportunidad, como diciendo de alguna manera especial en aquel tiempo cuando esta epístola fue escrita, falta que algunos hermanos judíos acepten el evangelio. Sí. Falta que algunos hermanos judíos se enlisten para recibir de parte de Dios esa promesa del reposo. Y Dios siempre lo que promete lo cumple. Aunque el ser humano falle, de todas maneras, esa actitud, como termina diciendo el versículo 6, de desobediencia, que por cierto está otra vez esta misma palabra, desobediencia, apeiteo, ahí es la que termina en griego el versículo 6. No porque aquella generación que salió de Egipto, de adultos, entre jóvenes, maduros y ancianos, no creyó, desobedeció, cuando se llegó el momento decisivo de realmente confiar en Dios, o dicho en los términos en que lo ha venido manejando el autor de Hebreos, que tuvieran fe en aquella palabra que les fue predicada, en aquellas promesas que le fueron dadas. Dijeron ellos, no vamos a poder entrar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que Dios nos prometió fue solamente un engaño. Implícitamente lo dijeron, fue una mentira, fue una actitud de aquella generación bastante insultiva, ofensiva contra Dios. Implícitamente dijeron que lo que Dios había hecho es que los había engañado, solamente los había ilusionado a llevarlos allá a la frontera de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque cuando Moisés, como nos relata el capítulo 13 de Números, por orden de Dios, mandó 12 espías a reconocer aquella preciosa tierra que fluye leche y miel. Entre esos 12 espías, acordémonos que iban 2 que sí creyeron en Dios, Josué y Caleb. Pero los otros 10, que fueron la mayoría, le dijeron, le informaron a los demás: esa tierra que fuimos a ver, es cierto, como dice Dios, es tierra que fluye leche y miel. Es tierra de manantiales, de arroyos y de fuentes. Es tierra que produce a montones. Y pues los frutos son preciosísimos. Tan así que aquí traemos un racimo de las primeras uvas. Dice que entre 2 se colgaron un racimo en un palo, y uno adelante y otro atrás, de lo bonito que estaba el racimo, pero sobre todo de lo pesado. Dice, así es el fruto de la tierra. Pero dijeron, sus pobladores, sus ejércitos son muy poderosos. Está formado por gigantes. Y lo que va a pasar es que nos van a tragar vivos. No es posible. ¿Nos es preferible morir aquí en este desierto, aquí donde estamos? ¿O nos es preferible también
designar a un nuevo capitán, hacer a un lado a Moisés. Ay, Moisés lo había puesto Dios. Hacer a un lado al que puso Dios y poner uno que pongamos nosotros y que nos dirija otra vez de regreso a Egipto, otra vez al mundo. Eso es lo que ha venido diciendo el autor de Hebreos y lo repite aquí en el versículo 6. Aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Ok, no entraron. Pero no por eso Dios se iba a frustrar en sus propósitos, en sus planes. De todas maneras, su promesa quedó en pie y bien firme. Ok, si ellos no quisieron entrar, va a haber otros que sí van a entrar. Y esos otros fueron aquellos niños que llevaban de brazos. En los 40 años que Dios les sentenció que iban a andar errantes, dando vueltas por aquel desierto del Sinaí y otros desiertos más anexos, dice, en esos años estos niños van a llegar a la edad adulta y ellos van a entrar. Mi promesa no se va a echar por tierra. Si aquellos no quisieron, la segunda generación sí va a querer. Y así sucedió. Hermanos, aquí hay algo que nosotros pudiéramos pues hurgar y visualizar en estas palabras del versículo 6. Cuando dice, puesto que falta que algunos entren en el reposo, podemos decir nosotros y no alteramos el versículo. Es una motivación para que todos los que ya hemos sido perdonados por el Señor, hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos, por la gracia misericordiosa de Dios, formado parte de su iglesia, es una motivación muy grande para testificar en todas las formas lícitas que está permitido en la palabra de Dios, de las promesas gloriosas de Dios, pero sobre todo del énfasis de la enseñanza general. Cuando les hablamos a las personas, cuando les testificamos, podemos nosotros tomar un punto muy solemne para decirles, tal vez con una sonrisa en el rostro, o tal vez con el rostro serio, escucha, el llamado de Dios, la recomendación de Dios, el consejo de Dios y también nuestro es que este mensaje del Evangelio no lo rechaces, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso equivale a encaminarse a la mayor ruina que pueda enfrentar el ser humano en su vida. Rechazar la provisión que Dios ha dejado para ser salvos de una ruina condenación es lo peor que puede hacer la persona. ¿Sí? Entonces, no sabemos, ni siquiera nosotros nos imaginamos quiénes van a ser aquellos agraciados o bienaventurados a quienes al Señor le va a placer rescatar de las garras de Satanás y del pecado del mundo. De mi parte, yo puedo decirlo por mí, nadie daba ni siquiera medio centavo partido por la mitad. Creo que por mi hermano Salomón tampoco. ¿No? ¿Quién iba a pensar? Y entonces, cuando el autor de Hebreos dice, falta que algunos entren en él, está diciendo, nosotros no sabemos. Nosotros podemos ver al borracho incorregible que amanece o se la lleva tirado
en el suelo, en la banqueta. Podemos hablar o ver al drogadicto incorregible. Y así pudiéramos mencionar nosotros ejemplos de personas completamente perdidas. Pero muchas veces son aquellas en donde el Señor entra en acción y cambia esos corazones. Pero regularmente siempre ha mediado que un hermano o una hermana honesta, honesto, esforzado, le haya transmitido el mensaje del Evangelio. Y con eso ha soltado parte del poder de Dios para que llegue allí y destruya todas artimañas del enemigo y barra toda argucia de Satanás y toda atadura que esté allí encadenando a esas almas y las liberte. De hecho, pues yo he conocido varios ejemplos. Sí. Y por lo tanto, mis hermanos, es un mensaje muy importante. No sabemos nosotros, ni tampoco tenemos nosotros la capacidad o la autoridad para determinar quién se va a convertir. Muchas veces decimos, no, pues el hijo del pastor, la hija del pastor, o fulano, que son hijos o hijas de hermanos muy temerosos de Dios. Pensamos, eso sí, no es seguro. No sabemos. En ocasiones, muchas veces son los que más primero se descarrían en el mundo. Entonces, mis hermanos, nuestro cometido solamente es hablarle a las almas y decirles que Dios sigue hablando hoy. Amén. Pero cuando el autor de Hebreos sigue desarrollando su argumento en el versículo 7, y en base a que todavía el tiempo sigue corriendo, de que todavía la oportunidad está abierta, de que todavía faltan algunos lugares que se han llenado dentro de la iglesia de Dios para que se cierre la puerta, dice que en los días de David siguió todavía Dios diciéndole al pueblo de Israel. Porque tal vez, como el Señor conoce las mentes, los corazones, quizás muchos de los contemporáneos del rey David, que por cierto pasaron varios siglos desde el tiempo en que aquel Israel de la segunda generación entró a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, pasaron varios siglos hasta el tiempo del reinado de David, hasta el tiempo en que Dios inspiró a David para que escribiera el Salmo número 95, en donde está plasmado eso que dice ahí precisamente el autor y que lo ha venido diciendo repetidamente: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese mensaje se lo dijo Moisés al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Sí. Ahora, después de varios siglos, por si acaso algunos habían entendido mal qué era lo que Dios les quería decir con su reposo, quizá algunos habían entendido de que el reposo había quedado cumplido por la entrada de Israel en la tierra prometida. Pero no. David en su tiempo les escribe y les dice: hoy todavía está vigente. Es cierto, la oportunidad de la salvación es universal. Si todos los seres humanos responsables de pecado se arrepintieran y le sirvieran a Dios,
todos tuvieran lugar. Ya hay campo en el cielo para todo el mundo. Sí. Pero eso nunca va a ser posible. No porque Dios no tenga la capacidad o la manera de que esto pueda ser una realidad, sino porque Él, que conoce la reacción y la inclinación del ser humano desde un principio, sabe que la mayoría va a endurecer su corazón al mensaje del Evangelio, y por lo tanto va a ser un número muy reducido el que va a entrar en su iglesia. El problema es el tiempo. Yo ya lo he dicho cuando empezamos en el capítulo 3, versículo 7. El problema es el tiempo. Cuando analizamos con más detenimiento el versículo 13 del capítulo 3, en donde también aparece esta palabra hoy, que tenemos aquí en el versículo 7 del capítulo 4, el problema es el tiempo. Dije yo, y lo vuelvo a repetir, el tiempo no nos va a estar esperando hasta que nosotros queramos. No, la salvación es algo que no se puede programar a futuro. Es hoy. Sí, y decía yo, el hoy se puede definir con las siguientes palabras. Significa mientras la persona está con vida. ¿Sí? Cuando la persona fallece, se le termina el hoy. Si echó mano de la salvación, bienaventurada. Si endureció su corazón y rechazó el mensaje del Evangelio, es lamentable. Es de lo más lamentable. ¿Sí? Y en esto estriba el llamado que Dios hizo también por medio de David en su tiempo. Sigue Dios, por lo tanto, hablándole al pueblo. Si oyeres hoy su voz. En los tiempos de David hubo algunos profetas que Dios levantó para que proclamaran su palabra. El profeta Gad, entre otros profetas, no fueron muchos. No recuerdo cuál es el nombre de aquel profeta que le mandó en 2 de Samuel 11, pero ahorita mismo lo podemos investigar. Fue Natán. Natán fue otro profeta. Gad fue el que le envió acá cuando David censó al pueblo. Fue otro profeta. Entonces, Dios, en tiempos de David, esos profetas que no vemos mucho su intervención, solamente vemos que entran en escena para ir ante David y darle un mensaje de parte de Dios. Pero no era ese su único trabajo. Ellos conminaban al pueblo de la tierra en ese entonces a que escucharan. Ya tenían la ley de Moisés, a que la atendieran, a que no la desobedecieran, a que no endurecieran su corazón a lo que Dios decía allí en la ley de Moisés. Sí, en los tiempos de David lo seguía haciendo el Señor. Y por lo tanto, seguía diciendo el autor de Hebreos con esto: el reposo de Dios no se cumplió cuando Israel entró a tomar posesión de la tierra de Canaán. Aquel acto de posesión de la tierra de Canaán fue solamente un anticipo muy pequeño, pero anticipo o símbolo a pesar de todo, de lo que iba a venir a ser el verdadero reposo que caracteriza a Dios. No un reposo diferente, sino ese reposo supremo. Y nos habla de repente aquí de Josué. ¿Por qué? Porque fue Josué, en el versículo 8, todo judío sabía esto.
porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro. Acordémonos que Moisés, Dios le permitió que le diera posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, cuyo territorio estaba antes de pasar el Jordán. A esas 2 tribus y media Moisés les dio posesión. Pero a los que tenían que ocupar el territorio que estaba del otro lado del Jordán, a Moisés ya no se le permitió. Dios le dijo: no vas a pasar este Jordán, vas a morir de este lado del Jordán. Por cuanto fuiste rebelde, le dijo, en las aguas de la rencilla, allá en la peña de Oreb. Hermanos, entonces fue cuando Josué fue investido de parte de Dios por medio de Moisés para que él introdujera al pueblo en el territorio que faltaba, que era la mayor parte que estaba del otro lado del Jordán. Entonces, por eso está diciendo aquí el autor de Hebreos, de alguna manera, que Josué los introdujo, pero con esa introducción o posesión que les dio Josué a los israelitas, dice, no quedó terminado allí el reposo de Dios. Ese fue solamente un pequeño anticipo de lo que Dios tenía en mente para su pueblo en los tiempos del fin, cuando esta dispensación terminara, cuando esta generación terminara. La palabra generación se puede entender de diferentes maneras, pero las 2 principales maneras en que debemos entender generación se refiere principalmente a los seres humanos. Cuando en la palabra de Dios encontramos esta generación, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dijo el Señor Jesucristo en una de sus enseñanzas. Se refiere, hermanos, la primera generación se está refiriendo al lapso de tiempo en que fue creado el primer ser humano, Adán, hasta que termine este mundo. Toda la humanidad, los miles de millones y más millones que existamos sobre la tierra, formamos esta generación de seres humanos. ¿Sí? Y la otra generación es ya después de la venida del Señor Jesucristo, o después del juicio final. Creo que el Salmo 109 nos dice algo de esto. Salmo 109. Este Salmo 109, mis hermanos, yo lo he leído una y otra vez y me pone a pensar que qué serio, que qué delicado y qué trágico es darle la espalda al Señor. Es una profecía en donde hace relación al ministerio del Señor Jesucristo, a su obra de gracia y de misericordia que tuvo aquí en la tierra y de cómo fue correspondido a cambio de ese amor, pero también hace alusión al juicio de Judas. Y haciendo alusión al juicio de Judas, allí en el versículo 13 se está refiriendo precisamente a Judas en primer lugar. Salmo 109, versículo 13. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. En la segunda generación.
ahí se está refiriendo indudablemente, mis hermanos, a aquellos que van a tener parte en la segunda resurrección. Esa es también una respuesta acertada para definir lo que es la segunda generación. Aquellos que van a tener parte en la segunda resurrección. Y sabemos que los que tendrán parte en la segunda resurrección es para irse prácticamente directos al lago de fuego que arde con azufre. Esto es lo que está profetizando David acerca de Judas Iscariote, pero también se hace extensiva esta profecía en vía de sentencia para todos aquellos que, como viene diciendo, vamos volviendo otra vez a Hebreos, que como ha venido diciendo el autor de Hebreos, endurezcan sus corazones al mensaje del Evangelio. ¿Por qué es tan duro? Yo ya he hecho mención en otras predicaciones en relación a esto, de lo grave que es rechazar el Evangelio. Las personas, en su gran mayoría, muchas veces, ni siquiera se imaginan ni por encimita lo delicado que es rechazar las buenas nuevas de salvación. Lo delicado que es menospreciar al mensajero de Dios que va con la Biblia a dar el mensaje y despreciar como consecuencia el mensaje que lleva para transmitirlo. Dijo el Señor Jesucristo a aquellos discípulos, a sus apóstoles que mandó primero en aquella misión, que cuando entraren en alguna casa o en alguna ciudad, dice, y no lo reciban, dice, aún el polvo que llevan, la suela de su calzado, sacúdanlo ahí déjenlo, dice. Y de cierto les digo, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad o para aquella familia o para aquella persona. Y hace alusión al día del juicio y pone como un contraste de conducta a aquella población que habitó Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades de alrededor con alguien que rechaza el Evangelio. Y dice, si aquella conducta de los habitantes de Sodoma, que por la misma palabra de Dios nosotros vemos que fue muy réproba, fue una conducta abominable, aborrecible, despreciable en todos los aspectos, tanto en el ámbito humano como en el ámbito divino. Bien, aquel que rechaza el Evangelio es todavía más despreciable, más aborrecible, más asqueroso todavía que aquellos habitantes de Sodoma y de Gomorra. Así de grave es rechazar o endurecer el corazón ante el mensaje del Evangelio. No en vano, mis hermanos, esta es ya una vez más, creo que es la cuarta vez o la quinta vez que el autor de Hebreos hace mención del Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, es que es demasiado serio. No está por demás esta repetición insistente de que no se endurezca el corazón cuando se oiga la voz de Dios, cuando se escuche el mensaje del Evangelio. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es Dios
quien habla. Y cuando Dios habla, alguien dijo, calle el hombre. Cuando Dios habla, todo el mundo a poner atención, porque son palabras de vida o son palabras de muerte. Son palabras que al tomarlas en cuenta o no tomarlas en cuenta, nos estamos jugando nuestro destino eterno. Es demasiado serio. Ahora, Josué obviamente solo les dio un reposo terrenal. Implícitamente aquí, el autor de Hebreos está diciéndonos algo que nosotros debemos vislumbrar. Josué es un nombre de persona en el hebreo que en el griego significa Jesús. Josué y Jesús vienen siendo el mismo nombre, pero en diferente idioma. Josué en el hebreo del Antiguo Testamento, Jesús en el griego del Nuevo Testamento. Josué el libertador, Jesús el salvador. Y lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, que aquel Josué, literal, dice, introdujo al pueblo y lo hizo experimentar un reposo limitado, un reposo parcial, un reposo simbólico. Dice, el Jesús que nosotros hemos aceptado es el que nos va a conducir no a un reposo parcial, no a un reposo temporal, no a un reposo limitado, sino a ese reposo que caracteriza nada más ni nada menos que a Dios mismo. Y por lo tanto, tenemos una razón muchísimo más grande para tomar en cuenta ese mensaje del Evangelio que el Señor Jesucristo vino a traernos. Cuando termina diciendo el autor de Hebreos en el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, está él convencido que ese reposo viene en un tiempo futuro. Pero también, hermanos, ya sacando un resumen, una síntesis del versículo 6 al versículo 9 que hemos abarcado en esta predicación, tenemos que ver lo siguiente. Del tiempo en que Josué y Moisés, podemos decirlo también, dieron posesión, cada uno en sus debidos territorios, al pueblo de Israel, pasaron varios siglos hasta el reinado de David. No sé exactamente, ahorita no tengo exactamente el tiempo que pasó, pero fueron varios siglos. Y David dijo en su tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque la oportunidad para alcanzar la promesa del reposo de Dios está vigente en este tiempo. Y siguieron pasando más siglos, no sé exactamente cuántos tampoco, hasta que Dios toma al autor de Hebreos y lo inspira para que escriba esta epístola y vuelve otra vez a decir, ya vimos en el capítulo 3 versículo 7, como dice el Espíritu Santo, tomando con fuerza aquellas palabras que se dijeron por parte de Moisés al pueblo de Israel cuando sacó de Egipto, tomando con la misma fuerza las palabras que mencionó David en su tiempo. Y dice el autor de Hebreos, pues hoy, en este tiempo, yo puedo decirlo, aunque el autor de Hebreos no lo dijo, en este primer siglo de la era cristiana, sigue todavía abierta la promesa del reposo. Hermanos, y ahora nosotros en este siglo XXI ya, de mi parte y de parte de ustedes también, hemos tenido el grande privilegio de ver la vivencia de 2 siglos
el siglo XX parcialmente y parcialmente el siglo XXI. Parcialmente el segundo milenio y parcialmente el tercer milenio. Miren qué bendición, qué privilegio el Señor nos ha concedido de ser testigos del avance, del desarrollo de la ciencia que fue profetizado hace miles de años. Bien, pero a donde yo iba era lo siguiente, que en este tiempo, estamos ya en la segunda década del siglo XXI, todavía Dios sigue hablando con la misma fuerza y con la misma firmeza, diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sigue emitiendo el mismo mensaje la voz de Dios. Sigue diciéndole a las almas: no endurezcan vuestros corazones, porque va a ser lamentable. Y siempre conmina y dice: volteen a lo que pasó con Israel ahí en el desierto. Miren en qué ruina, en qué desastre terminaron aquellas gloriosas ilusiones con las que salieron de la tierra de Egipto. Entrar en aquella tierra preciosa, pero no fue posible. Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque endurecieron sus corazones. Y eso mismo es lo que le va a suceder a aquel que los imite a ellos. Este va a ser el mensaje permanente mientras exista hombre sobre la tierra, antes de la venida del Señor Jesucristo. Con la venida del Señor Jesucristo se termina la oportunidad. Se lleva a cabo la primera resurrección. ¿Sí? Y como consecuencia, pues ya se termina la oportunidad. Hay doctrinas diabólicas, hay doctrinas mentirosas, doctrinas cerradas que dicen que después de que el Señor Jesucristo venga, todavía va a haber oportunidad. ¿Sí? Pero como aquellos que no fueron levantados porque pues no creyeron, dice, no se refugiaron en el sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo, no fueron lavados con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Personalmente me ha tocado escuchar predicadores que dicen: ellos mismos van a tener que derramar su propia sangre y de esa manera van a ser salvos. Una expresión blasfema, diabólica. ¿Por qué? Porque con ello están diciendo que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue completo, no fue perfecto, y que puede ser ayudado con el sacrificio humano, lo cual es una blasfemia. Y por lo tanto, mis hermanos, con la instrucción de la palabra de Dios que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy, sabemos distinguir esas doctrinas diabólicas, erradas, pero mucha gente sí se la cree. Y parte de nuestro trabajo va a ser ayudarlos para decirles: aquella que no sea lavada y justificada por el Señor Jesucristo con base en su sacrificio en la cruz, no va a ser limpia, ni lavada, ni justificada por nada. No hay más provisión de Dios, solamente el sacrificio en la cruz. Bien, mis hermanos, amén, hermanos, amén.